Este es su noticiero, Prisma Horizontal de Noticias, con un informe exclusivo basado únicamente en el parte de operaciones correspondiente al 23 de abril de 2026, dentro de la denominada Operación Militar Especial Rusa en Ucrania. Fuentes: Ministerio de Defensa de Rusia, Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk. No les ofreceremos titulares sin respaldo. Solo los datos crudos que han sido registrados, localidad por localidad, y el análisis de su lógica sobre el terreno. La información ha sido proporcionada por fuentes alineadas con el mando ruso. No disponemos de una versión ucraniana independiente para contrastar. En los próximos minutos, desglosaremos los ataques atribuidos a fuerzas ucranianas y las operaciones de respuesta realizadas por los grupos de fuerzas rusos, además de la actividad de defensa antiaérea en territorio ruso. Comenzamos. Ataques de fuerzas ucranianas, contraofensiva. Según el parte, fuerzas ucranianas lanzaron varias acciones ofensivas. La mayoría se concentraron en la región rusa de Belgorod y en territorios bajo control administrativo ruso, Donetsk, Gerson. Desglosamos por zonas, con datos literales. Repiahovka, región de Belgorod, bombardeo. 1 persona herida. Smorodino, Belgorod, bombardeo. 1 casa dañada. Dorogost, Belgorod, bombardeo. 2 casas dañadas. Graivorón, Belgorod, ataque. 1 persona herida, 4 casas dañadas. Gorapodol, Belgorod, bombardeo. 1 casa dañada. Glotovo, Belgorod, ataque. 3 casas dañadas. Zamostie, Belgorod, bombardeo. 2 casas dañadas. Dubovoye, Belgorod, bombardeo. 1 casa dañada. Nikolskoye, Belgorod, ataque. 2 personas heridas. Sevekino, Belgorod, bombardeo. 1 casa dañada. Arjangelskoye, Belgorod, bombardeo. 1 casa dañada. Kasnacheyevka, Belgorod, bombardeo. 1 casa dañada. En la República Popular de Donetsk bajo administración rusa desde 2022, fuerzas ucranianas lanzaron 6 drones contra la ciudad de Gorlovka. No se reportan víctimas ni daños materiales en este comunicado. En la región de Gerson, también bajo control ruso, las acciones ucranianas se centraron en las siguientes localidades. Kniase Grigorovka, 5 proyectiles de artillería. Novaya Kajovka, 9 proyectiles. Alioski, 4 proyectiles. Chulakovka, 6 proyectiles. Sumario de daños civiles en el lado ruso, al menos 4 personas heridas, Repiahovka, Graivorón, Nikolskoye, y 18 viviendas dañadas, contabilizadas de los listados de Belgorod. No hay reporte de víctimas militares. La respuesta de fuerzas rusas. El mando ruso afirma haber ejecutado varias operaciones de contraataque. Se estructuran por grupos de fuerzas, norte, oeste, sur, centro, este, Dnieper, y por regiones. Ninguna de estas acciones reporta daños a civiles, todas se describen como golpes contra tropas ucranianas y su equipo militar. Grupo de Fuerzas Norte, mejora de posiciones tácticas en región de Sumy, Malaya Slobodka, Pisarevka, Estetskoka, Novodmitrovka. Región de Kharkov, Makarija, Vesioloye, Rubesnoye, Sosnovivod. Grupo de Fuerzas Oeste, mejoras tácticas en región de Kharkov, Osadkovka, Borovaya. República Popular de Donetsk, Tatianovka, Krasny Liman. Grupo de Fuerzas Sur, mejoras tácticas en Donetsk. Alexandrovka, Tijonovka, Konstantinovka, Novosiolovka. Grupo de Fuerzas Centro, mejoras tácticas en Donetsk, Toretskoye, Kucherovyar, Dobropolye, Svetlove. Región de Dnipropetrovsk, Novogrigorovka, Novopavlovka. Grupo de Fuerzas Este, continúa ofensiva, no solo mejora, sino avance explícito, en Dnipropetrovsk, Gavrilovka, Lesnoye, Velikomikhailovka, Pokrovskoye.
Región de Zaporozhye, Vospísevka, Yasnaya Poliana. Grupo de fuerzas Dnieper. Golpes en Zaporozhye, Kamise Baja, Yurkovka, Orejov. Además, defensa antiaérea rusa derribó varios drones ucranianos en 6 regiones del interior de Rusia. Rostov del Don. Volgogrado. Voronezh. Kursk. Nizhny Novgorod. No se especifica el número exacto de drones ni si causaron daños antes de ser derribados. Análisis y contexto. Primero, asimetría geográfica. Los ataques ucranianos impactaron principalmente en territorio reconocido internacionalmente como ruso, región de Belgorod, y en zonas ocupadas por Rusia, Donetsk, Gerson. Los ataques rusos se concentraron en regiones ucranianas bajo control de Kiev, Sumy, Kharkov, Dnipropetrovsk, Zaporozhye. Hay una lógica de guerra de contraofensiva. Ucrania golpea dentro de Rusia y en territorios anexionados. Rusia responde avanzando sobre posiciones ucranianas al este y sur. Segundo, el lenguaje del parte ruso es uniforme, mejoraron sus posiciones tácticas. Eso indica avances locales, no necesariamente rupturas de frente. No se informa de conquista de localidades. Solo de golpes a tropas y equipo. Tercero, se realizaron 22 ataques ucranianos y Rusia respondió con 31 acciones militares en el frente. Cuarto, los 31 ataques rusos se enfocaron en las regiones punta del Grupo Norte, del Oeste, del Sur, del Centro, del Este, y del Dnieper, más los derribos antiaéreos rusos. Quinto, no hay información sobre bajas militares de ningún bando. Solo se mencionan heridos civiles en Belgorod. Tampoco hay datos sobre pérdidas de equipo o vehículos. Esto limita severamente cualquier evaluación de eficacia. Podemos afirmar que hubo una alta actividad de combate al menos en diversas localidades ucranianas y localidades rusas atacadas por Ucrania, con un saldo civil conocido de 4 heridos y 18 viviendas dañadas en la región rusa de Belgorod. Concluimos con la siguiente reflexión: estos partes de guerra, vengan de donde vengan, son fragmentos. Muestran intencionalidad. Ucrania contraataca en territorio ruso, Rusia responde con mejoras tácticas amplias, pero ocultan las pérdidas propias y los efectos colaterales no contabilizados. La operación militar especial rusa completa más de 4 años. Este boletín del 23 de abril de 2026 no indica un punto de inflexión, sino la continuación de un desgaste mutuo con daños civiles en ambas direcciones. Si las partes proporcionan información adicional, la pondremos a su disposición. Por ahora, esto es todo lo que sabemos. Somos Prisma Horizontal de Noticias. Porque usted exige hechos, no relatos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerda, si te ha gustado el video no olvides compartirlo, regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal.